Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos hoy acá en la iglesia del Evangelio Eterno de creyentes adventistas del séptimo día. Tenemos un día hermoso de sábado y hemos tenido también toda una semana muy bendecida. Creo que por primera o segunda vez hemos tenido una semana de oración dirigida única y exclusivamente por jóvenes. Creo que aquellos que hemos estado participando, tanto acá y como los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, creo que hemos sido bendecidos. Alabamos el nombre del Señor. Y yo sé que hay algunos otros jóvenes que no participaron en la predicación de esta semana, pero sé que en lo futuro también podrían agregarse acá para otra semana de oración. Así que creo que, hermanos, y la temática que se escogió fue uno de los temas fundamentales de nuestra fe. Cuando digo nuestra fe, de la fe cristiana debiera ser, aunque tristemente, tal como estaba profetizado, el tema del santuario, y eso se explicó también en más de una ocasión durante la semana, ese tema del santuario, Dios se lo dio a su pueblo, a su iglesia, así como allá en Éxodo 25:8, Dios le dice a Moisés: manda a hacer un santuario para que yo more en medio de ellos, y háganlo de acuerdo al modelo que se le ha presentado, que yo te he presentado. Dios mismo se encargó de mostrarle el modelo del santuario. Aquí vemos un modelo en la pantalla. Y ¿para qué era? Allí mismo en Éxodo 25:8 nos decía la palabra de Dios el propósito, la razón por la cual Él estaba mandando a construir ese santuario. ¿Era para qué? Porque yo quiero morar, habitar entre vosotros. Creo que ha sido bastante claro durante toda esta semana ese tema. Ahora, hermanos, hay algo muy importante que a nosotros nos debe interesar. Y por ahí había una cita, quizás si tengo tiempo, porque voy a tratar de reducir lo más que yo pueda esta presentación, porque como sabemos, hoy es un día también muy especial, extra, un super sábado, porque estamos celebrando también el servicio de comunión. Así que vamos a tratar de ser lo más breve posible acá. Sin embargo, hermanos, si fue importante para el pueblo de Israel entender la razón por la cual Dios le había mandado a construir un santuario, ¿cuánto más debiera ser para nosotros hoy? El que nosotros vamos a entender, meditar, que nosotros podamos esparcirnos, poner nuestros corazones constantemente, mantener en nuestra mente que así como Dios quiso habitar a través de ese santuario dentro de su pueblo, Él también quiere habitar dentro de nosotros. ¿Desde dónde? Desde el santuario. Sí, y también desde nuestro corazón, porque no es cada corazón nuestro, cada mente, Pablo dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Así que, ¿cuánto más para nosotros debiera ser más relevante este concepto tan solemne de que Dios se haya dignado habitar en medio de un pueblo que ha vivido o que vivió en el pasado apartado de Él? Interesante, ¿verdad? Ahora, sería imposible yo tocar cada aspecto porque para eso fue la semana de oración. Se ha venido analizando desde el camino, la puerta,
el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Sería imposible. Podríamos tomar, no un tema, varios temas de cada uno de esos detalles del santuario. Así que quiero enfocarme hoy en esta presentación, en esta meditación que traigo para ustedes hoy, que fue lo que se me encargó el departamento de jóvenes. Me han dicho, pastor, usted limítese hoy a hablar, o para el día del sábado, hablarnos un poco acerca del lugar santísimo, del arca de la ley de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros en este momento. Vamos a empezar. Allá en Éxodo 25, vamos a ir a leer porque hay un versículo que quiero recalcar con ustedes allá en Éxodo capítulo 25. Note bien. Éxodo 25, ya hablé del 8, versículo 8. ¿Para qué fue el santuario? Y aquí el versículo 9, prestemos atención, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Eso se va a repetir. A través de la Biblia, cuando hablaba del santuario, Dios fue quien dio las instrucciones, cómo hacerse, cada detalle. Eso es importante, hermanos, porque si hay algo que el enemigo se ha empeñado en desfigurar, tratar de quitar la vista del pueblo de Dios, es precisamente del santuario. ¿Por qué? Porque como hemos venido repitiendo en la lectura bíblica toda esta semana, vemos los caminos de Jehová, lo vamos a entender a través de ¿qué? Del santuario. Del santuario. Así que es muy importante hasta el día de hoy un tema tan claro en la Biblia, pero la gente no lo predica, la gente no lo entiende, y la tragedia más grande es que al pueblo que Dios le ha dado este hermoso mensaje, no lo está predicando tampoco abiertamente, porque queremos ser como los demás. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Ahora, hermanos, hablando específicamente del arca del testamento, podríamos hablar también, hacer una serie completa del arca, pero otra vez me voy a limitar a un pasaje bíblico para que, siendo que estamos llevando a cabo hoy el rito de humildad también, quiero entretejer el arca. Ustedes van a ver aquí en la ilustración los caminos. Aquí estaba el camino, llevaba al santuario, ¿verdad? Estaba la puerta. Cada uno de esos detalles ya se ha predicado durante la semana. Vemos que cada mueble, cada aspecto del santuario representaba cierta esfera, cierta etapa del servicio de Cristo. El santuario, pongámonos a pensar para que entendamos mejor esto, el santuario es el evangelio, el plan de salvación ilustrado en figura. El santuario, el plan de salvación ilustrado. Oh, qué lindo, mira. Ilustrado en figura. Ahora, hermanos, cuando hemos llegado en la etapa final del ministerio de Cristo a favor de la humanidad. Estamos en la etapa final. Cada expositor durante la semana de oración, cada joven lo presentó bien detalladamente en el área que le tocó. Entonces, si nos ponemos a meditar en esta ilustración acá del santuario, ya estamos en la etapa última, que es en el mismo lugar santísimo donde estaba el arca del testamento. Se llamaba el arca del testamento porque en ella la había Dios mandado a entrar, a colocar las 2 tablas de piedra que habían sido escritas con el dedo de Dios desde el mismo comienzo, hermanos. Usted puede meditar el por qué Dios se encargó de dar la instrucción
de que esas dos tablas de piedra fuesen puestas dentro del arca. Hermanos, Dios ya nos estaba dando una lección muy profunda y muy solemne en cuanto el por qué. Él sabía, el Señor sabía que el enemigo de las almas iba a tratar de levantar ciertos sistemas religiosos que iban a enseñarle al mundo, iban a querer mostrarle al mundo que esa santa ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, iba a ser clavada en la cruz, supuestamente. Y Dios, conociendo eso, desde el mismo comienzo le dice a Moisés: mira, esas dos tablas de piedra que yo he escrito, los 10 mandamientos, me la van a poner dentro del arca. Interesante, ¿no? Interesante. Unos 40 años, no más, unos 60 años después que Cristo había sido crucificado, Dios, el Señor, en su misericordia, note bien cómo dice allá en Apocalipsis 11, 19. Note bien lo que dice aquí la palabra de Dios. En el año... ¿sí? Note bien cómo dice la palabra de Dios. En el capítulo 11 de Apocalipsis. Porque esto tenemos que recordarlo constantemente. Porque estamos siendo bombardeados con la idea de que eso del santuario es algo que se inventó una señora que se llamó Elena G. de White allá por el año 1844. Casi siempre que usted predica del santuario, le quiere enseñar a alguien el santuario, la gente que dicen que son teólogos, que son, qué sé yo, ministros, dice: oh, eso no fue lo que una señora allá, una tal Elena G. de White se inventó. No, hermanos, no fue una tal Elena G. de White. Él viene del Señor. Ya le leímos, Dios fue quien dio la orden. Y note bien, en el año 95, 96 de la era cristiana, unos 60 años después que Cristo había sido crucificado, note cómo Dios le presenta a su siervo Juan, al apóstol San Juan, al profeta, dice, y él le mostró en visión. Dice: el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía, ¿dónde? En el templo, en el templo. ¿Cuál es otra palabra de templo? ¿No es santuario? Santuario, templo, se veía en el santuario. Y hubo en el tabernáculo también, es otra palabra, gracias. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, la verdad hermosa del santuario, otra vez limitándome en el arca, es algo que tiene lecciones espirituales para cada uno de nosotros que estamos viviendo en esta última etapa del ministerio de Cristo a favor de la humanidad. La última etapa, ¿verdad? Noten bien, hermanos, yo quiero, antes de leerte un pasaje que lo voy a tratar de entretejer con este servicio, yo quiero leerte una nota que está en un pequeño libro que se llama Servicio Cristiano. Es una meditación que estoy tratando de hacer lo más breve acá en este día, pero quiero dejar claro el por qué nosotros predicamos, creemos, necesitamos entender y mostrar a la gente que tú y yo estamos viviendo precisamente en esa etapa final del plan que Dios tenía para salvar a la humanidad del Evangelio. Note bien como dice acá, en este pequeño libro, en la página 13, hubo una visión que Dios le mostró desde el mismo comienzo que Dios levanta este pueblo. Él, el Señor, empieza a usar, basado en la Biblia, el Señor empieza a mostrar cómo era que Él iba a guiar este último pueblo antes de Él venir en la nube de los cielos. Y Él levantó a su sierva. Note bien cómo dice acá, en la página 13 de este pequeño libro, Servicio
Cristo en su santuario, página 13, dice, en él vi, en la visión que le mostró, dice, en él vi un arca. Primero lo mostré en la Biblia, ahora ella lo va a ampliar un poco, ¿no? ¿Ok? Porque otra vez, los escritos del Espíritu Profecía es como los espejuelos. No es porque haya problema en la Biblia. No, el problema está en nosotros, que somos miopes espirituales, empezando con este servidor. Y Dios sabía que íbamos a necesitar esos lentes, mi hermana Yolanda. Hay dos Yolandas aquí. Esos lentes. Dice, el Señor le mostró un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. Fue hecha con madera de acacia. El caso, una madera finísima, cubierta con oro, representando esa combinación de lo humano con lo divino. Alabado el nombre de Dios. En el arca se vio madera y oro. Otro día podemos explicar más detalladamente eso, ¿no? Hermoso. Como Dios quería ilustrar, hermano, que el plan de la salvación era una relación íntima. Iba a ser cubierto, tenía que estar cubierto. Así como Cristo cubrió, mis amados, su divinidad con la humanidad. Él quiere cubrir nuestra humanidad con su divinidad. ¿Entendemos eso, hermano? Porque si no entendemos esto, hermano, mucho menos vamos a entender el servicio que vamos a realizar hoy. Si no entendemos eso, hermano, no vamos a entender el plan de la salvación. Muchos todavía sin darse cuenta, tristemente en su ignorancia, se han quedado en el camino o están en el altar del sacrificio, en el atrio. Tristemente, hermanos, el llamado mundo cristiano está todavía en el atrio, cuando el plan del evangelio es que vayamos, hermanos, como dicen en Proverbios 4:18, el camino del justo es como, ¿qué cosa? La luz de la aurora, que va en aumento hasta que llegue a ser perfecto. Hermanos, el camino que Dios espera de ti y mí, no es que nos quedemos en el atrio, no es que nos quedemos solamente en el lugar santo. No, hermanos. El hermano Rodi anoche mencionó algo muy, muy hermoso cuando él decía, Cristo es nuestra justificación y nuestra decía, santificación. Pues ¿sabe una cosa, mi hermano? Eso va más allá todavía. Dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Note como dice también allá en la carta que le manda a la iglesia cristiana. Note bien, hermanos. Note bien como dice acá. Y esto lo vamos a entender más bien en la ilustración del santuario. Hermanos, es de vital importancia. Las visitas, yo veo muchas visitas aquí hoy. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender lo grandioso que es esta ilustración, el tema del santuario. Note bien, hermanos, y vamos a entender este principio cristiano del evangelio. Solamente, hermanos, a través del santuario. Dice aquí en 1 Corintios 1:30. 1:30, 1 Corintios. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿qué más? Santificación y ¿qué más? Y la redención, hermanos. Hermanos, en el plan de salvación que Dios nos muestra aquí en el santuario, nosotros podemos ver ese caminar, ese camino dice la luz de la aurora, como la luz de la aurora, hermanos, que va a ir en aumento. El caminar del justo, no porque hay una justicia propia en nosotros, sino porque en cada aspecto del santuario se nos está mostrando que el trabajo es Dios haciéndolo a favor nuestro, hermano.
Cómo me gustaría a mí tener tiempo para irnos en cada aspecto aquí, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero ojalá que ustedes, el Espíritu Santo nos vaya entendiendo, nos vaya poniendo nuestra mente a las visitas, a las queridas visitas que nos están, y ya visitas que no son visitas, porque ya son parte nuestra, que vienen cada semana. Ojalá que todos se queden acá, como yo le hablaba a algunos hermanos esta semana, que lo vi viniendo todos los días en la semana de oración. Digo, qué bueno que ya ustedes son nuestros acá, que hagan de esta iglesia, y ustedes también que nos siguen en las páginas sociales, hagan también esta su iglesia. Note cómo sigue diciendo aquí la sierva del Señor, porque leíamos en la Biblia que ese santuario está en el cielo, el verdadero tabernáculo. Es más, Pablo entendió esto tanto y tanto, hermanos. Note bien cómo le llama Pablo, porque quiero dejar, yo sé que hay personas que se burlan de estos mensajes del santuario. Tristemente, personas que se han llamado incluso supuestamente adventistas, qué sé yo. Por ahí usted lo va a encontrar. Tristemente, la gente van al basurero del internet. ¿Entendieron lo que yo dije? Van al basurero del internet, supuestamente para investigar este asunto del santuario y de los adventistas y de la señora White. Qué lástima, hermano. En vez de ir a la palabra de Dios, a la fuente de vida, en vez de venir al santuario, en vez de venir, hermanos, al santuario. Note cómo Pablo entendió esto. Antes de yo leer la cita acá en Cristo, en su santuario. Note bien, Hebreos 8, 1 y 2. Esto no es de la señora White. Me alegro que Pipo está aquí hoy. Él sabe. Nosotros conocemos, y no quiero, no tomen esto como una crítica, pero quiero hacer mi caso. Prove my case, como dicen en inglés. Probar mi caso aquí. Pastores que se llaman, qué sé yo, con maestría y qué sé yo por dónde, se burlan de estos temas del santuario. Eso es para los fanáticos. No, hermano, no, como dice Pablo, ese ha sido un invento de la viejita. Lo conocemos. No, pero no te lo apóstol Pablo. Hebreos 8, 1 y 2, mi hermano Azalier. Pues hemos introducido esos temas allá en la familia. Queremos, porque hermanos, cuando nosotros logramos profundizarnos, aferrarnos, ver la ilustración del plan de salvación nuestro, lo que el Señor ha querido hacer por nosotros a través del santuario, hermano, muy difícil que vayamos a extraviarnos después, que gustemos, que empecemos a saborear cada joven, que saborea. Yo me deleitaba esta semana oyendo a los jóvenes, y ay, qué lindo. Ojalá que ese saboreo que tienen de esos temas que presentaron les sirva como fundamento para su vida cristiana. Note bien cómo dice aquí. Pablo dice, Hebreos 1, 8 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? ¿Donde estaba el arca? No cualquier sacerdote, el sumo sacerdote encargado. Una vez al año, mi hermano Benjamín. Porque eso era tan importante, hermanos. Era un día de vida o de muerte. ¿Era un día de qué? De vida o de muerte. No solamente para el sumo sacerdote, para todo el pueblo. Hermanos, este era un tiempo tan solemne y Satanás lo conoce eso. Por eso quiere quitarnos la vista a los jóvenes, a los adultos, quitarnos la vista del santuario. Él sabe que lo que está sucediendo ahora en el santuario celestial es un asunto de nuestra vida o nuestra muerte eterna. ¿Lo sabe la gente eso? No. Hermanos, la gente, el 99.9999% están ignorantes de esto. Ay, mis amados, ¿nota cómo sigue diciendo el apóstol Pablo? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero, ¿nota cómo dice el apóstol Pablo?
¿Cuál era el verdadero tabernáculo, hermano? Que está en el cielo, dice aquí, ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No fue Moisés que lo mandó a levantar, no fue ni siquiera Salomón. Este tabernáculo en el cielo dice que lo levantó Dios y no el hombre. Y hablando para estos últimos días, el apóstol Pablo, hablando ahora para ti, para mí, para ustedes, mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando, ahora va a hablar específicamente para nosotros. El apóstol Pablo en el mismo libro de Hebreos, pero en los versículos 24. Hermanos, quiero dejar en estos pequeños minutos aquí bien claro el asunto de que estamos precisamente en el área, en el lugar, en la experiencia, debiéramos estar más solemne. Todo el santuario era solemne, hermano, todo, porque representaba a Jesús, como lo hemos estudiado esta semana. Es más, por ahí hay una cita que no tengo tiempo ahora de leerla, se la puedo dar más luego, donde dice ella que también era un símbolo de la iglesia, de los fieles a través de todos los tiempos. Interesante, ¿no? Interesante, porque escuchamos mucho hablar de que todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es iglesia de Dios. Pero no, hermanos. El pueblo de Dios es un pueblo que se va a distinguir, porque van a recibir su experiencia cristiana, la van a estar recibiendo desde el mismo lugar santísimo. Déjame leerle acá Hebreos. Para estos últimos días, dije, ¿verdad? El apóstol Pablo vio esto en visión. El apóstol Pablo vivió hace casi 2000 años atrás. Pero Dios le reveló lo que iba a estar pasando en el santuario para estos últimos días. No fue un asunto de la señora Elena G. de White. Nota bien como dice acá. No voy a leer todo. Dice, fue pues necesario, versículo 23, empecemos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando del lugar del santuario terrenal, eran con los sacrificios de animales. Ahora el lugar santísimo va a ser, ¿qué cosa? Purificado, va a ser purificado no con la sangre de animales, sino con la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestra justicia, nuestra santificación, y Él es quien nos da ¿qué cosa al final? Nuestra redención. Hermanos, y a través del estudio del santuario, específicamente el lugar santísimo, a través del arca, es que nosotros podemos ver esa ilustración tan hermosa de que Jesús no es solamente un perdonador de pecado. No, hermana, mi hermano que me escucha, Él es un quita pecado, un borrador de pecado. Hay poder. ¿No fue ese el himno que se cantó? Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, hermanos. Juan el Bautista entendió esa gran verdad. Cuando él vio a Jesús venir en San Juan 1:29, lo pueden leer, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y note cómo Pablo aquí lo presenta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Otra vez se repite todo esta gran, hermosa verdad. Pero tenía que cumplirse lo que el Señor le reveló a ella también, que en los últimos días, esa es otra evidencia que estamos en los últimos días. Ella, aquí ustedes lo pueden leer, creo que está por la página, así, en la página 16 de este mismo libro. Ella vio que en los últimos días Satanás iba a levantar burladores, haciéndonos creer que no iba a haber, aunque la Biblia lo diga, no iba a haber santuario en el cielo. No hay que preocuparse por eso. Eso es un invento de la señora White. Note cómo sigue diciendo aquí.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora viene para nosotros, ¿no? También. Aquí hay una traducción un poquito, porque como sabemos estamos leyendo traducciones, ¿no?, de la Biblia. Pero vamos a través del Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que es solemne y sagrado para nosotros, para nuestra salvación. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Quién era que entraba en el lugar santísimo? Una vez al año. Una vez al año, ¿verdad? Dice: en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora versículo 26, presten atención. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿cómo dice su Biblia ahí? Pero ahora, el apóstol Pablo está hablando como si estuviera viviendo ahora en nuestro tiempo. ¿Entendemos lo que digo? Los escritores de la Biblia, cuando estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos, por eso a la gente, mucha gente se confunden. Dice: por acá, el apóstol Pablo estuvo hablando que eso estaba pasando en sus días. Mira cómo dice, te dicen mucho. Pero ahora, y Pablo vivía en los años 60. No, el apóstol Pablo está transmitiendo lo que él estaba viendo, lo que el Señor le estaba mostrando para aquellos que estarían viviendo en estos últimos días. ¿No está bien? Pero ahora, en la consumación de los siglos, esa frase quiere decir en el fin del tiempo, en el fin del mundo. ¿Está Pablo viviendo ahora? No, Pablo está muerto, Pablo está dormido. El apóstol Pablo está en una tumba esperando que Cristo venga para ser resucitado. Pero él estaba hablando a la generación última que estaríamos viviendo en el día de la expiación. Tú y yo estamos viviendo ese día, mi hermano y mi hermana que me escucha. Tú y yo estamos viviendo al final de ese día. No te bien cómo sigue diciendo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, al fin del mundo, al fin del tiempo, se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Dice ahí: para perdonar pecado. Alabado el nombre de Dios. Eso le gustó a Benjamín. Para quitar nuestros pecados. Eso es la buena noticia, hermanos. Ahora empezamos a ver por qué el enemigo odia tanto este tema del santuario. Y levanta a todos estos burladores, engañadores. Y así hay varios versículos que se... Note bien el versículo 28 ahí mismo, para que veamos el contexto que Pablo estaba hablando para esta generación que estaría esperando la venida de Cristo. Le estoy hablando a esto, hermano, porque he escuchado, me han tratado de traer esos pobres argumentos. Tristemente, hay personas que se llaman, que fueron supuestamente adventistas, o que son, creo yo, se dicen. No, hermanos, Pablo estaba hablando en el contexto de estos últimos días. Mírenlo aquí, versículo 28. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Está hablando a esta generación que estaría viviendo, mi hermana Silvana, esperando ahora a Cristo Jesús venir en gloria para darnos por fin, mi hermana Eddie, ¿qué cosa? El toque, el sello de nuestra salvación. En cada etapa aquí del santuario vimos cómo el caminar del justo va en aumento. Su experiencia va aumentando. Vino al atrio. Venimos como somos, pecadores, sucios como estamos. Venimos allí, pero nos presentamos, dice Pablo en Romanos 12, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. Y de ahí pasamos al lavacro, somos bautizados, somos lavados de nuestro pecado, seguimos, nos alimentamos con el pan, llegamos a ser la luz del mundo. Ay, hermanos, maravilloso poder coger. Bueno, ya muchos de los jóvenes acá lo hicieron durante la semana. ¿No está bien entonces, hermanos? Para ir ya cerrando esta meditación acá.
Que aquí hay algo muy importante, que lo amplía. Alabado el nombre de Dios por el Espíritu Profecía. Dice, en él vio un arca cuya cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, los dos querubines, de oro puro, frente a frente, pero miraban hacia abajo. Hermanos, los ángeles, querubines, dice que estaban, ¿qué cosa? Postrados. Una traducción dice que estaban postrados, cada extremo del arca. ¿Qué significaba eso, hermanos? El respeto, la reverencia. Oh, hermanos, cada vez que pensamos o estudiamos este tema, hermanos, no se olviden, es el fundamento de nuestra fe, se nos ha dicho. Es el tema solemne. Dice que hacia abajo, entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban, ayer mi hermano trató de eso, a él el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús las ofrecía, esas oraciones de los santos, a su Padre con el humo del incienso dentro del arca. Anoche ya hablamos, escuchamos de eso, no tengo que explicar mucho de esto, hermanos, porque aún nuestras oraciones, como mi hermano habló anoche, no subieran ni de aquí, de este ceiling, hermano, del ceiling de la casa que ustedes están, si no fuese por la justicia de Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso que no debe haber jactancia en nosotros. No hay jactancia. No importa que usted sea un anciano, un pastor, un diácono, no importa que usted haya nacido en la iglesia. No, ante el Dios todos somos iguales. La diferencia, hermano, que por la gracia de Cristo nosotros, y esa es la invitación que hacemos hoy, que cada uno de nosotros entremos en ese caminar del santuario, que lleguemos, que no nos conformemos con quedarnos en el atrio o quedarnos en la fuente. Tristemente Satanás dice, sí, hombre, ven, acepta el sacrificio ahí, quédate afuerita ahí. Si da un pasito, sí, vete ahí, métete en el agua ahí, vamos a bautizarnos. Bautízate, está bien, pero no siga en tu experiencia cristiana. Cristo dice, no, hay una puerta que yo he abierto. Dice allá, es otro tema para otro día. Yo te he abierto una puerta para que tú llegues hasta el mismo lugar santísimo donde está el arca, donde tu experiencia cristiana va a ser no solamente de justificación, santificación, sino de redención plena, lo que yo te ofrezco, hermano. Es lo que Cristo nos está ofreciendo. ¿No es eso lo que Cristo ilustró con el servicio de comunión? ¿Das solo a su iglesia? Note bien, el servicio de comunión, Dios solo dio única y exclusivamente a su iglesia. Aunque todos pueden participar. Prepara su iglesia. Es otro tema para otro día. Note bien, aquí hay algo que no puedo dejar pasar. Porque en el arca no solamente estaban los 10 mandamientos, que los querubines se postraban allí en honor de reverencia. Por eso en esta iglesia, algunos me han preguntado, ¿por qué ustedes siempre que oran se arrodillan aquí? Porque esa era la postura por donde usted venía delante del Rey del Universo, a la iglesia. Obviamente usted no va, cuando va conduciendo por ahí Benjamín en el carro, a arrodillarse en el carro. Usted puede orar en su carro, sentadito ahí manejando, mi hermano Edgar, ¿verdad? Y debemos hacerlo. Pero cuando venimos a la iglesia, hermanos, los ángeles, querubines, se postraban delante de él constantemente. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Enseñémosle a nuestros niños, nuestros jóvenes, a las visitas.
venimos al templo, nos arrodillamos para orar ante el Rey del universo, hermano, porque Él es quien quiere darnos la redención, hermano. No te bien. Ay, no te bien dentro del arca. Y Jesús las ofrecía. Note bien, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná. ¿Qué cosa había dentro del arca además de las 2 tablas de la ley de Dios? Había un tazón, una taza que se había preservado allí, un maná. El maná era símbolo de qué, hermanos? De la palabra de Dios, era de Cristo y de su palabra. San Juan 6:23, que aún los discípulos no lo entendían. Dice, ¿cómo vamos a comer? Y los judíos, mucho menos, nosotros judíos. Dice, ¿cómo este hombre quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Estás loco este hombre? No, hermano, Él quiere que nosotros ingerir, que veamos, que comamos su palabra para que sea parte de nuestras vidas. Entonces, hermano, vamos a hacer ¿qué cosa? Hombres y mujeres listos para ser trasladados, listos para la redención. Ese es otro tema para otro día, hermanos. Al menos que lleguemos a participar de esa palabra, comer del pan y beber de la sangre. Esto es un símbolo, hermanos. Esto es un símbolo. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando hagamos eso, hermano, ¿sabes lo que había allí también? Esto lo va a gustar a Pipo. ¿No te lo que había allí, Pipo? También. Y estaba también la vara seca. Pero ya no estaba seca, Elizabeth. La vara había flores. Ay, hermano. Le prometo, un día vamos a hacer un tema de eso. Le prometo, hermano, que Dios me ayude, que nos ayude, hermano. Esa vara seca. Muchos teólogos han dicho, dice, sí, esa vara seca era un símbolo de Cristo, se veía como seco y llegó a ser nuestro Salvador. Es verdad, eso es verdad. Por esa vara seca también, hermanos, está representado un hombre, una mujer que si no participa de este plan de salvación, se queda seco y muerto para siempre. Pero lo contrario, cuando tú vienes, mi hermano Benjamín, y participa de la experiencia del Evangelio y entra en esta experiencia del santuario, tú llegas a florecer para el Señor. Se van a ver los frutos, hermano. Por sus frutos los conoceré. Otro día estudiamos eso. Lo vamos a entender mejor. No te preocupes, Benjamín. Cálmate, cálmate. Mis hermanos, vamos a empezar. Vamos a continuar con el servicio de comunión. Yo quería, hermano, a veces uno se siente con cargas, ¿no? Que hay una cita. Testimonio para los ministros. Página 411. Creo que 411. Con esto voy a concluir esta parte. Hermanos, porque yo estoy viendo dentro de nuestro pueblo la gran necesidad. Y estoy hablando más bien, no solamente para ustedes acá en West Palm Beach, para mis hermanos de diferentes lugares. Esta semana, como hemos estado orando, este servidor va a ir hacia México. Seguro que voy a ver hermanos allá también. Ya tengo entendido que van a venir algunos hermanos de Guatemala allá a la reunión. Y he visto lo mismo por donde quiera que voy. Hay una falta de comprensión de lo que tiene que ver el significado del santuario para nosotros. El arca. Mira lo que estaba profetizado. Con esto vamos a una cita corta. No voy a leer todo, pero para que vean otra vez, para hacer mi caso, para reafirmar lo que hemos leído. Hemos leído de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. De ese tabernáculo, ese santuario, de lo que Cristo está haciendo en este momento. Él quiere darnos no solamente la justificación, no solamente la santificación, Él quiere darnos nuestra redención.
redención. La redención, hermano. Porque, ¿qué haríamos? Imaginemos que Dios nos perdona, que nos quite nuestro pecado, nos lleve a una santidad de estar en comunión con Él, pero que al final diga, pero te voy a dejar ahí, te voy a dejar ahí para ser destruido. No, hermanos, el plan del Evangelio es completar en nosotros lo que se había perdido a través del pecado. ¿Qué fue lo que se perdió por el pecado? La imagen de Dios, la vida de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Quiere decir, hermano, que Él nos creó para que tuviésemos vida, y vida como eterna, hermanos. Alabado el nombre de Dios, hermano. Pero muchos no van a querer, dice aquí. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorta a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Va a haber un pueblo como mi hermana Yolanda. Ahí va a haber un pueblo. Dios, la sierva del Señor, vio un remanente, un pueblo. No una organización, un pueblo, un remanente que iba a qué cosa, llevar el arca de Dios, hermanos. Ay, hermanos. Hay un capítulo que te lo voy a dar de tarea para que lo leas. Allá en el capítulo 3 de Josué, Dios le dijo, tome el arca. Ponga allí a los sacerdotes que vayan al arca, hermano, y que den la vuelta a la ciudad. Ustedes se imaginan los enemigos de Dios en la ciudad fortalecida, la más fuerte que había en aquella ocasión. La más fuerte. Jericó, con unas murallas inmensas. Y ellos lo veían. Ustedes imaginan ellos subiéndose en la muralla para ver a este grupo de esclavos dándole la vuelta. O sea, esta gente se ha vuelto loco. Mira cómo andan por ahí dando vueltas con un arca. Hermano, por usar una cosa. Al llevar esa arca, las paredes cayeron. Es otro tema para otro día. No te preocupes, otro día. Cayeron, hermano. Va a haber un pueblo aquí, hermanos. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos no querrán seguir llevando el arca. ¿Entendemos eso, hermano? Y ella vio. Es el día que estamos viviendo tú y yo, hermanos. No, van a haber muchos, no van a querer llevar el arca. Alabado el nombre de Dios, que ha tenido siempre, va a tener un pueblo hasta el final que llevará el arca, hermano. Y sabe una cosa, hermano, así como en el arca se vio, con esto voy a terminar, así como en el arca se vio, a esta figura me gusta, qué linda está, ahí dentro del arca, así como esa vara seca que entraron ahí, seca, y reverdeció, dio fruto. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. No permitamos que el enemigo ponga en tu mente que porque tú eres muy joven, tú no puedes tener victoria. Que porque tú no naciste en el Evangelio, tú no puedes tener victoria. O porque tú eres, qué sé yo, ya tienes muchos años, que has tenido mucho fracaso. Te sientes un fracasado, una fracasada. No, hermano, no. En Cristo hay justificación, hay santificación y hay redención, hermanos. Eso es lo que yo quiero dejar en tu mente en esta hora. El estudio, la meditación del santuario, hermanos, debe ser el fundamento de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, para que nosotros al continuar ahora con el servicio de humildad,